La pandemia continúa y a ella se suma la lucha por la vacuna y todas las especulaciones de su posible distribución. Esto mientras un nuevo gobierno se prepara en los Estados Unidos para tomar gestión, al mismo tiempo que en nuestro país se legaliza la marihuana. Sin duda, un escenario complejo, y para entenderlo mejor, contamos como siempre con la participación del especialista Esdras Chabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias Nadia, gracias Enlace Judío por esta entrevista. Esdras, es simplemente impresionante el incremento de contagios del virus en México y por supuesto en nuestra comunidad. La pregunta es fácil, ¿qué es lo que estamos haciendo mal, Esdras? Pues creo que todo es lo que estamos haciendo mal. Por supuesto que tanto la comunidad como lo que sucede en México es parte de una estrategia que simple y sencillamente pues, no funciona. En el caso de la comunidad se empezó bien, se manejaron los controles adecuados, se cerró lo que se tenía que cerrar, se prohibió lo que se tenía que prohibir, pero no se aguantó el tiempo debido. Las presiones hicieron lo suyo. En el caso del gobierno mexicano, quizá el problema fundamental fue que la estrategia desarrollada nunca tuvo la habilidad, la certeza de ir por dos caminos importantes. Uno, el manejo del cubrebocas, que en un principio se decía que no funcionaba o que no era necesario, y que paulatinamente pues, fue cambiando en todo el mundo y que eso fue lo que habría que haber cambiado en forma inmediata y no se hizo. El tema del cubrebocas. Y el segundo, el tema de las pruebas. Hay que entender que el rastreo de pruebas, a través de pruebas, fue lo que en muchísimos lugares terminó por reducir y por controlar lo que sería este impacto que en muchos lados se conoce como la segunda ola, que tanto en aquellos espacios en donde hubo la capacidad de controlarlos, como en muchos países europeos, el repunte es importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es fundamentalmente políticas públicas que ya no tuvieron la capacidad de contener. Si hay un denominador común en todo, es que la presión, no solamente por el tema de trabajo, que es pues aceptable, o sea, la gente tiene que finalmente salir a buscar con qué comer, con qué subsistir, y ahí tienes que jugarte un riesgo. Sin embargo, la otra parte, la parte de el regresar a una normalidad que no debió ser, es algo que no pudiste controlar. Y si no lo hiciste en países que tenían medidas como hacer pruebas y al mismo tiempo utilizar cubrebocas, cuando esto sucede en países que ni siquiera como México habían controlado o habían llegado a lo que llamaban el aplanamiento de la curva, porque aquí no hubo esto. O sea, lo que tuviste era una especie de haber llegado a un punto tal en donde lo que tenías era una inercia de casos que allí iban y de repente lo que tuviste fue todavía un crecimiento mucho mayor y lo que hoy tienes es una saturación total y absoluta de hospitales, de gente que simplemente pues ya no puede ni siquiera acudir a los hospitales, uno porque están saturados, dos porque además las condiciones de esta avalancha en segunda vuelta, aunque en México no se puede hablar de que hubo una primera y se cortó, lo que te está llevando es no solamente un incremento de casos y a un aumento de la mortalidad, sino también a una enorme desesperación por la búsqueda de la vacuna. La vacuna ya está, o sea, estamos prácticamente a unos cuantos días de que comience el proceso de vacunación, lo que esperamos vaya a reducir significativamente los contagios. Pero la vacuna, más allá de que le pueda servir a todos o no, y a ver quién se vacuna primero y cuál llega, va a tener un problema fundamental, y es la distribución. Países que la tengan, como el caso de México, que está en los primeros lugares junto con otros países desarrollados, que seguramente ya tienen armado el mecanismo de distribución. Aquí no hay ningún protocolo
para la distribución de vacunas. Si tenemos el problema hoy de escasez de vacunas de influenza y de otro tipo de enfermedades que pues en otro momento no tendríamos por qué estar viviendo esto, cuando hablamos del tema de la distribución de la vacuna del COVID, sí vamos a tener un problema serio porque algunas de ellas requieren un tipo de refrigeración, otras no tienes los protocolos, puedes empezar a pensar que la van a distribuir gratis en algún lugar y en otros lados van a cobrar y en otros lados van a venderte quién sabe qué cosa. Creo que es importante entender esto y estar preparado para, en el país, por supuesto, ser muy precisos en el tema de qué vacuna y en qué momento ponérsela, porque además la gran mayoría de ellas, si no es que todas, se tienen que aplicar en un par de ocasiones. Con una sola dosis no es suficiente. Ahora, Esdra, un tema que me parece muy interesante abordar es el tema de las pruebas. Hoy en día todas las personas están pues con una oferta de pruebas de todo tipo, de sangre, la nasal, etcétera. ¿Cómo escoger la prueba adecuada y cómo librarnos de pues todos esos charlatanes que también se están aprovechando de la situación? Mira, el tema de pruebas es un tema que estuvo dando vueltas en muchos lugares y aquí hubo desgraciadamente ciertas políticas de no hacer pruebas para no pues, probablemente mostrar la dimensión de la propia crisis sanitaria. Pero lo que sí es importante es que cuando uno se va a aplicar una de estas pruebas, hay 3 pruebas, y no es que yo sea el experto en medicina, pero creo que hay que ser muy precisos en eso también. Hay lo que es la llamada PCR, hay lo que son pruebas rápidas de antígeno, ¿sí? Y hay lo que son las pruebas específicamente de lo que serían anticuerpos, que estos son los que tú generas una vez que ya pues tuviste o no tuviste la propia enfermedad, y entonces algunos generan anticuerpos y otros no. En todos los casos, insisto, lo indispensable es acudir a especialistas de la salud, a laboratorios certificados, a gente personal de salud que te lo aplique. Esta idea de que yo solito me puedo diagnosticar porque me pico el dedo y pongo y yo veo, pues a lo mejor en el tema de anticuerpos pues te puede funcionar para ver si te salieron o no te va a ayudar mucho ya en este momento, porque finalmente hemos visto que los anticuerpos pues no duran mucho tiempo y que en determinado momento pues te puedes volver a recontagiar. Pero más aún en eso, en el tema, por supuesto, de las PCRs y por supuesto de la propia, los test de antígeno, cuando tienes que intervenir nasalmente, tienes que tener el hisopo adentro y saberlo poner. Ahí que te anden vendiendo la prueba solita y te manden un instructivo para que tú te la apliques, eso es charlatanería. Esto es estarte vendiendo, haciendo el trabajo que lo tiene que hacer un especialista, o sea, no un especialista, lo tiene que hacer alguien que conozca de medicina, gente que que sea médico, o que sea enfermero, que sea químico, farmacobiólogo, gente que sepa hacer el propio modelo, porque de lo contrario, pues vas a inventarte falsos positivos, falsos negativos, lo que sea. Y creo que en ese sentido sí es muy importante acudir a aquellos que te puedan decir qué te están poniendo, qué es, y que además el producto sea un producto real, un producto certificado, por lo menos por autoridades norteamericanas. Claro, tenemos que poner atención en esto. Y es que es precisamente esta pandemia también la que ha provocado una crisis económica única en la historia. Ahora que la economía se está reactivando, ¿consideras que hay industrias que simplemente desaparecerán para siempre? Yo creo que esto también forma parte de esta recomposición en el mundo y en México. Hoy estamos viendo cosas que no hubiésemos pensado sucedían. Un golpe muy fuerte es pensar que una cadena de empresas como Best Buy se vaya de México. Y allí es donde empiezas a ver cómo tanto el tema de las ventas en líneas como el hecho de que la oferta de ciertos productos dejan de
ser pues importantes, hacen que esto empiece a desaparecer. Y de repente los grandotes centros comerciales, los malls, que fueron las grandes atracciones, vamos a ver cómo terminan convirtiéndose en muchos casos en puros centros que te van a ir, en el mejor de los casos, a mostrar determinados productos que los vas a tener que adquirir básicamente en línea. Es cierto que es muy probable que para el verano próximo regresemos a la normalidad, pero ciertas industrias turísticas de alimentos que hoy pues, prácticamente están desapareciendo, muy difícilmente podrán apostar rápidamente por una reconstrucción y por el contrario van a tener que reconvertirse, o sea que volverse otra forma diferente de hacer. La gente ya se acostumbró además a cierto estilo de vida hoy con respecto al tema de envíos a casa, de pedir por internet, que ya era una tendencia y que la propia difusión de la pandemia ya te obliga a cambiar una serie de hábitos. Y por eso, primero lo importante es ubicar a esta gente, a este conglomerado de gente desempleada. Hay que recordar que en México este proceso sin apoyo de nada, o sea, este proceso de perder empleos, ya nos ha llevado no solamente a un empobrecimiento generalizado, sino que incluso gente que tenía el mínimo para sobrevivir, lo que se llamaba pues pobreza alimentaria, que habíamos logrado disminuirla. Hoy hay 11 millones más de personas que entran en ese proceso y que te obligan necesariamente a cambiar estrategias, porque sí estás retrocediendo en México y a nivel mundial en este proceso de crecimiento, de desarrollo, y estás llegando a un nivel de empobrecimiento que le pega al país, que le pega, por supuesto, a los sectores más desprotegidos, y en este caso también le pega a una comunidad judía que, hay que insistir, decidió por sí misma, por encima de las recomendaciones, salir, desobedeció en muchísimos de los casos las recomendaciones, terminó contagiándose, jóvenes fundamentalmente, llenando los hospitales, aumentando desproporcionadamente a lo que es incluso el propio índice nacional el número de contagios y llevando al número de muertes a niveles que no hubiésemos pensado, por arriba de las 3 decenas, si no es que en este momento que esto parezca llega a más. Y creo que este es el momento en donde la gente tiene que entender que esto es una pandemia como las que había en la Edad Media, y que creer que porque tiene uno los recursos suficientes y que porque yo soy sano y a mí no me pasa nada, es exactamente lo que le pasaba a los grandes ricos de la Edad Media, donde la peste, decía, era solamente para la gente desprotegida. Y te pega y te mata, y se lleva a los grandes y se lleva a los jóvenes, también se los lleva. Y pasas momentos que luego te arrepientes, pero hasta que no te toca en carne propia no estás dispuesto a asumir ese tipo de responsabilidades. Hay gente que tiene que arriesgarse porque va a trabajar, y lo entiendo, y que hay que usar los cuidados debidos, pero arriesgarse por reuniones familiares mayores, arriesgarse por fiestas, arriesgar a la familia es una imprudencia, es un acto de negligencia, es una enorme irresponsabilidad. Así es, la estamos viendo y espero que este incremento tan siquiera sirva a hacer conciencia, Esdra. Y es que, bueno, para complicar un poquito más el escenario nacional, ahora en plena pandemia se legalizó la marihuana. La pregunta es, ¿la sociedad mexicana está preparada culturalmente para recibir este tipo de libertad? ¿Qué tipo de cosas pueden cambiar en nuestra vida cotidiana con esta nueva legalización? Todavía no entra en vigor, pero muy probablemente lo hará. Están legalizando lo que se llama la posesión de la marihuana. Cuando la verdad es que lo que habría que haber legalizado inicialmente ni siquiera es el uso lúdico, el uso recreativo de marihuana, sino la utilización de la marihuana para fines medicinales.
que sabemos que se utiliza y que incluso a veces médicos en forma clandestina lo utilizan para enfermos con cáncer terminal por los dolores, y que la verdad es que eso tendría que haber sido lo que inicialmente se propone. Para entrar en una dinámica o en una discusión con respecto al tema de marihuana y de su legalización, primero tienes que tener un Estado de Derecho, o sea, un país donde se apliquen las leyes. Y desgraciadamente, pues México está todavía muy lejos de eso. Es cierto que este tipo de problemas son problemas en donde uno lo que tiene que asumir es, uno puede estar a favor o en contra. Es como con el tema del aborto o el tema de cierto tipo de acciones de salud. Hay gente que está a favor de controles natales, hay gente que está en contra, hay gente que está en contra de la práctica del aborto por motivos religiosos, hay gente que opina que la mujer debe ser libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero todos estos elementos, como el tema de las drogas, termina siendo una cuestión de salud pública. O sea, va más allá de las creencias de la gente. Se trata de salvar la vida de la gente, de las personas, y por eso es que lo tienes que atender. Y aquí la pregunta, entro en el tema específico de la marihuana, es si la propia legalización o de poseer la droga o de poder plantar y hacer clubes y tener determinado tipo de plantíos, te ayuda para poder tratar a los adictos, ¿sí? Para poder evitar que la policía abuse porque a alguien le encontraron un cigarrito de marihuana, o si esto se convierte de nuevo pues, en una simulación, porque el tráfico y el consumo de marihuana no necesariamente es dañino porque simplemente alguien decidió que en un momento determinado, si yo lo prohíbo, deja de serlo. Sabemos que el problema existe, y legalizarlo o no, no es que me dé mayor acceso o menor acceso al producto. Perdón, hay que hablar abiertamente. En las calles de esta ciudad, en las calles de estas colonias donde vive la comunidad judía además, venden la droga, o sea, la marihuana como si estuvieran vendiendo cigarritos. Y la cantidad de adictos que tienes es enorme. En muchas ocasiones los que tratan adicciones dicen no la legalicen porque es más fácil que llegue a las manos de la gente. Y hay quien les dice, pues es que de todas maneras llega. Es mejor tenerlos a la vista que a través de traficantes en pequeño, de dealers, que puedan estar pues incluso metiendo mercancía de peor calidad y dañando aún más la salud. El tema es muy complicado. No es sí, no es sí que la legalicen o no. Es cierto que, o sea, pensar que esto disminuye la violencia y le quita un mercado al crimen organizado es absurdo, porque tienen 1000 drogas más. Tendríamos que entrar en un proceso de legalización y control de las drogas a un mayor nivel. Pero lo que tú preguntas, Nadia, me parece fundamental, y es el hecho de que finalmente, cuando en un país las leyes ni siquiera se aplican bien, hablar de legalizar un producto, no ni siquiera para efectos medicinales, sino para uso lúdico, para que cada quien pueda su ramito de marihuana o pueda poseer 30 o 40 gramos de marihuana para fumárselo, y que el policía te vaya a creer que lo que tienes ahí es nada más 30 o 40 y por qué no 60 y por qué no 80, no va a funcionar. Necesitas una cultura. Si esto te funciona en Canadá o te funciona en Europa es porque existe ese tipo de cultura de la legalidad que en México desgraciadamente no existe. El tema va por otro lado, es mucho más complejo y tiene que ver, es cierto, con un tema de cultura de la legalidad y de un problema muy grave de adicciones que sobrepasa el simple tema de consumo de marihuana. Sin duda, Esdra, en el 2021 estaremos lidiando con varias cosas, con la pandemia, con la distribución de las vacunas, con la legalización de la marihuana y también con cosas internacionales importantes que están pasando. La victoria de Biden en Estados Unidos, pues es sin duda algo que Israel no es lo que hubiera preferido. ¿Cómo cambiará la importante relación entre Israel y Estados Unidos ahora con Joe Biden como presidente? Bueno, yo creo que para el gobierno de Netanyahu, fundamentalmente sí se trata de una derrota
pero verdaderamente, pues yo te diría para ellos catastrófica, básicamente porque si hay alguien que tuvo una agenda común en términos de lo que había que hacer en el Medio Oriente y lo que implicaba desde la perspectiva del propio Trump la visión de Medio Oriente, fue esta fusión entre Netanyahu y Trump. Y en este sentido, pues sí hay un recambio total y absoluto con la llegada de Biden y del equipo y la visión de Biden. Todo este juego para anular la opción de 2 estados, que es finalmente lo que se estaba haciendo, o sea, era descartar a la parte palestina, básicamente para decirles no hay otra alternativa más que seguir viviendo bajo un gobierno israelí con ciertos niveles de autonomía, hasta ahí se iba a llegar, e intentar negociar lo que le empezaba a funcionar en términos de una nueva realidad, tanto por el tema de petróleo, que se les empieza a acabar como arma económica a los árabes, y esto llevó a reanudar relaciones pues, con los distintos países árabes, ahora más cercano con Arabia Saudita que con los otros, pero el tema Bahrein, el tema, todo esto brincaba o sacaba de la ecuación fundamentalmente a el tema palestino y el de 2 estados. Esto se vuelve a retomar en este momento y obviamente saca a Netanyahu de lo que sería esta opción de hacer a un lado el tema palestino, y esto fundamentalmente porque se parte del principio de que en uno u otro momento el tema palestino va a estallar y que es lo que se trata es encontrar una salida negociada. Esa sería una de las partes. Y el otro es básicamente el tema Irán, que es el otro en donde había una plena unidad de intereses entre Netanyahu y Trump, bajo el principio de que había que pues, cancelar toda la ayuda, toda cooperación con Irán, y de esa manera bloquearlo para que no lograra establecer o crear un arma nuclear y no llegar a acuerdos con ellos porque no los iban a respetar. La posición de Biden y la posición europea, porque finalmente de lo que se trata es de regresar al multilateralismo, o sea, a dejar de ser el concepto aislacionista, o sea, cerrado de America First, de solo Estados Unidos contra el resto del mundo, sino volver a integrarse, obliga otra vez a un esquema de negociación con los iraníes. Y estos son 2 puntos en donde sí el gobierno de Netanyahu, que está además otra vez en una crisis con sus socios, vuelve de nuevo a romper lo que sería, pues lo que parecía era uno de los pocos aliados totales y absolutos que tenía Trump, que era el propio Netanyahu. Esto obliga a cambiar total y absolutamente la ecuación para el Medio Oriente e incluso para Israel en las actuales condiciones y también para el propio mundo árabe. Y te conecto con el tema mexicano. Para México pasa algo no igual, pero sí hay similitudes importantes. El gobierno de López Obrador pudo establecer finalmente ciertos acuerdos con el gobierno de Trump, a pesar de la retórica o del lenguaje de Trump antimexicano profundo. Finalmente México logró cerrar la frontera a los centroamericanos, finalmente México aceptó condiciones muy duras en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y lograba de esa manera contener mayores presiones o una mayor agresividad por parte de Trump. Se la jugó el gobierno de López Obrador con Trump, al grado de que pues todavía, hasta cuando estamos platicando esto, el gobierno mexicano no ha, digamos, ya no digo reconocido, felicitado a Biden, cosa que incluso el propio Netanyahu ya hizo, de su triunfo, y esto es un primer tema que puede generar roces. El segundo tiene que ver básicamente con la agenda. La agenda de Biden es una agenda de medio ambiente pues bastante limpio, de energías limpias, ¿sí? Fundamentalmente una agenda migratoria mucho más conciliadora, que ahí a lo mejor podría haber un cambio, pero sí estamos hablando y de temas laborales, en donde a Trump eso le importaba realmente poco y en donde sí habrá una mayor presión sobre México para el cumplimiento de los acuerdos en tema de inversión extranjera en petróleo y no la cerrazón, para el tema de no utilizar carbón y petróleo como el desarrollo que se tiene que generar, sino apoyar lo que aquí en México se ha abandonado, que son las energías limpias, energía eólica. Hay un
diferencia sustancial entre el proyecto Biden para la región, ya no digo solo para el mundo, para la región de Norteamérica y lo que el gobierno mexicano tiene. Sí es un cambio de 180 grados y bueno, pues hoy los norteamericanos escogieron otro camino diferente del que tenía con Trump, más cercano, menos agresivo, pero diferente, distinto, en donde las agendas definitivamente no coinciden con lo que teníamos anteriormente. Y vamos a ver qué pasa todo el 2021. Afortunadamente espero que contemos con tu presencia para explicarnos todo. Nuestras entrevistas, Esdras, siempre son un collage de temas diferentes, muy diversos, pero pues bueno, son precisamente esos temas los que más generan interés. Te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre, tu claridad, y seguimos viéndonos por aquí en Enlace Judío. Muchas gracias, Enlace Judío. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Esdras. Hasta la próxima.